durante estos periodos últimos, ¿verdad? Esta semana. Pues para mí ha sido un gozo tremendo al comprobar cómo se están acelerando y cómo algunas profecías que contiene este libro pues ya se han realizado, ¿verdad? Haciendo un pequeño resumen del libro de Zacarías, pues aquí hay una serie de acontecimientos que hay bastante, pero voy sobre todo a destacar. Primero nos habla de la venida del Señor en gloria, algo que la Iglesia espera con anhelo durante estos 2000 años. Después nos habla de la restauración espiritual del remanente del pueblo de Israel, que ocurrirá al final de los tiempos. Habla del juicio de las naciones que van a ir en contra de Israel. Y después habla también del tiempo del sufrimiento de Jacob, que hablan algunos profetas. Porque en el periodo de la tribulación, cuando se manifieste el anticristo, pues va a haber un periodo muy importante también de sufrimiento para este pueblo. Así que, como sabemos, hay varios sistemas de interpretación de las profecías. Hay varias escuelas. Está, por ejemplo, la interpretación histórica, sobre todo en el libro del Apocalipsis, que hay quien opina que ese libro del Apocalipsis, esos eventos se van a cumplir a través de la historia de la Iglesia. Después está la simbólica, que tiene también su aplicación, el libro de Apocalipsis, cuando habla de dragones, de cuernos, etcétera, pues hay que saber la interpretación. Muchas veces la misma palabra te interpreta lo que simboliza esos cuernos, esos dragones. Es otro sistema. Después está el simbólico, como he dicho, el simbólico, el espiritual, que todo lo espiritualiza, y después está el literal. El literal es aquel que dice, que habla las cosas como hechos reales. Cuando habla de Jerusalén, es que Jerusalén es una ciudad que existe. Cuando habla por ejemplo, del Monte de los Olivos, pues los que han estado en Israel han visto que existe el Monte de los Olivos, etc. Esa es la literal. Yo, para mi punto de vista, creo que la mejor interpretación de Zacarías está precisamente en la interpretación literal. Aquí se relatan hechos que van a ocurrir y otros que están profetizados y que ya han ocurrido, ¿verdad? Yendo ya aquí al pasaje, se emplea mucho dos frases que son en aquel tiempo o en aquel día. Y entonces se está refiriendo, cuando dice en aquel día, no a un día 24 horas, sino a un periodo de tiempo que se refiere fundamentalmente al final. O sea, cuando se manifiesta el anticristo, cuando viene el periodo de la tribulación, que lo tenemos, cuando hace un pacto con el pueblo de Israel, cuando todas las naciones van en contra de Israel y cuando finalmente viene el Señor en la segunda venida en gloria, ¿verdad? Así que dice, en aquel día de Yahvé viene y en medio de ti serán repartidos tu despojo. Así que está hablando de esa venida de Jesucristo. Y serán repartidos tus despojos, nos está indicando de que el pueblo de Israel, antes de que el Señor venga, va a sufrir bastante. Eso lo estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Desde que Israel fue establecida en 1948, pues ha habido, ¿verdad?, una serie de guerras. Creo que han sido 7 u 8, y esta que está en la actualidad es una de las más fuertes, por el tiempo que dura y por las circunstancias tremendas que se están viviendo. Pues bien, dice el verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es importante lo que dice el Señor, yo reuniré.
Y a veces pensamos que bueno, que las naciones toman su iniciativa por ellos mismos, pero la palabra de Dios nos enseña claramente que Dios es el que controla la historia y el que quita y pone gobierno y que hace su voluntad. Por lo tanto, yo reuniré, y eso lo estamos ya viendo, hermano. En las Naciones Unidas hay 195 países. De los 195 ya hay 148 que están cambiando y van cambiando su forma de pensar y su criterio, y se están oponiendo ya, ¿verdad? Muchas naciones están pidiendo la destrucción del pueblo de Israel, y una es precisamente nuestra nación, ¿verdad? Una vicepresidenta dijo que el Estado palestino tenía que ir desde el Jordán hasta el mar, o sea, Israel fuera, destruido. Pues bueno, eso, y todo lo que habla aquí de las mujeres violadas, las casas, eso en parte ya, a partir del día 7 de octubre ya comenzó esto, ¿verdad? Después, dice, saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Israel se está equivocando, porque está buscando protección fuera de Dios. Eso también lo dice la palabra. Porque dice, hay un texto que dice que él hará un pacto con el anticristo, un pacto, ¿verdad?, con las tinieblas, en vez de acudir al Señor. Pero sin embargo, el Señor no deja a su pueblo, a su remanente fiel, porque dice que saldrá y peleará. ¿Cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento, verdad?, cómo el Señor ha peleado a favor de su pueblo? Multitud de veces. Ya en Egipto, cuando el faraón quiso, persiguiéndolo, destruirlo. Después tenemos, por ejemplo, cuando Amán, ¿verdad?, quiso también destruir en un día a todo el pueblo de Israel. Tenemos también, por ejemplo, a Nabucodonosor cuando destruyó Jerusalén, se llevó cautiva a la mayoría. El tiempo de de Antíoco Epífanes, cuando Roma destruye también, ¿verdad?, Israel, o sea, destruye Jerusalén y el templo, etcétera, etcétera. Cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos en el siglo XVI, el holocausto nazi. O sea, que el mundo siempre ha intentado destruir al pueblo de Dios, ¿verdad? Pues no lo van a conseguir, es lo que la palabra dice. Y ahora habla el verso 4, me encanta, porque es un verso que habla de la venida del Señor. Y dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hasta el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto está, también nos habla, ¿verdad?, otros pasajes en donde quizás sea por un terremoto, cuando el Señor venga, pues se va a abrir ese gran valle en donde se va a realizar la batalla de Armagedón. Pues bien, cuando el Señor va a ser, ¿verdad?, va a ser ascendido a los cielos, dice la palabra que aparecen dos varones con vestiduras blancas y le dicen: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y es lo que está aquí profetizando, ¿verdad? Lo que está aquí profetizando ya Zacarías muchos siglos antes, mucho tiempo antes de este evento, cuando el Señor se despidió de sus discípulos y fue ascendido a la presencia del Padre. Y dice: y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y vamos a ir por unos momentos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 43,
verso 1 y 2, dice así: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Está refiriendo cuando viene la gloria de Dios para llenar el templo, y dice que viene por el oriente. Y aquí dice que el monte de los olivos está al oriente de Jerusalén, porque el oriente está hablando en las Escrituras de la gloria de Dios, porque cuando Jesucristo viene a la gloria de Dios, a la tierra, ¿verdad? Viene la gloria de Dios. Así que continuamos con el verso 5, que también es un verso importante. Dice así: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y atención a estas palabras, porque a mí, reflexionando en esto, me ha causado, porque me ha aclarado el tema que os voy a exponer. Y vendrá el Señor mi Dios con una parte de los santos. ¿Qué dice el texto? Con él todos los santos. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque, como sabéis, hay 3 interpretaciones sobre la recogida de la iglesia, que es recogida antes de la tribulación, en el medio y después. Y claro, yo me pregunto, si dice que el Señor viene con todos los santos, pues es toda la iglesia. Porque la boda del Cordero en el Apocalipsis se realiza antes de que el Señor venga en gloria. Y ¿qué se realiza? Si la iglesia está aquí pasando la tribulación, ¿qué está el Señor haciendo las bodas del Cordero, con media esposa? Aquí dice que viene el Señor con todos los santos. Y eso es un tema que a mí por lo menos me aclara mucho sobre lo que siempre he creído, ¿verdad? Así que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, siempre es coherente. Y acontecerá, dice, en ese día, no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esto también está, ¿verdad? También lo habla el Señor, y en Mateo se ve, ¿verdad? Cuando dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo, y que será pues también, ¿verdad?, un tiempo así. Vamos a continuar. Dice también Amós sobre ese día, porque en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchísimos pasajes que hablan de ese periodo, ¿verdad?, de tiempo. Dice: hay de los que desean ese día. ¿Para qué queréis ese día de Yahvé? Será de tinieblas y no de luz. Sobre todo para el mundo inconverso, ¿verdad? Para el mundo inconverso. Pero el Señor, cuando viene su gloria, evidentemente no es un tiempo de oscuridad para el creyente. Porque la palabra de Dios, Pablo dice: pero vosotros sois hijos de la luz. Y si al mundo le va a coger como ladrón en la noche, dice: no a vosotros. Porque nosotros conocemos las Escrituras, ¿verdad? Y la palabra de Dios, evidentemente, el Espíritu Santo, pues nos la traduce. Así que vamos a continuar. Y dice: y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Por fin, ¿verdad? Los creyentes, viendo la situación que estamos viviendo en el mundo, la maldad que hay, la guerra, las estafas, los robos, pues estamos hambrientos de justicia, ¿verdad?
Yo últimamente es que ya no veo ni las noticias, porque me estaba causando depresión. Mi mujer me lo decía, Betty, chiquillo, no vea más las noticias, porque es que a veces no puedo ni dormir de noche, de tanta injusticia, de tantas muertes. Pero mirad, llega un momento en que el Señor es Rey sobre toda la tierra. Esa es nuestra esperanza. Y después dice que toda la tierra se volverá como una llanura y que Jerusalén, da una serie de sitios de Jerusalén donde dice que Jerusalén será por fin habitada completamente. Y me llamó la atención de la torre de Hananeel, porque habían eruditos de la palabra hace tiempo que decían que no se habían encontrado esta torre, los restos. Pero hace ya unos años los arqueólogos encontraron los restos de esta torre. Quiero con ello decir que la arqueología en los últimos años ha descubierto muchas cosas de sitios bíblicos, ¿verdad?, que se desconocían. La palabra de Dios siempre acierta. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ya el periodo de sufrimiento de este pueblo, cuando el Señor regrese, va a terminar para siempre, ¿verdad? Porque va a instaurar ese periodo de 1000 años. Y el verso 12, que está refiriéndose a la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones irán en contra de Jerusalén, mirad lo que dice, y es importante. Y dice, y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Cuando yo leí esto, ¿sabéis cómo es la muerte por un ataque atómico? Pues mira, cuando Estados Unidos tiró las 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que en la primera bomba murieron como 100.000 personas en varios segundos, quedaron así, murieron de pie, totalmente carbonizados, ¿verdad? No creo que el profeta en aquella época tuviera conocimiento del arma atómica, ¿verdad? Sin embargo, aquí está diciendo la forma en que en esa última batalla se va a realizar. Y después dice, y acontecerá en aquel día que habrá un gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero. Eso ha ocurrido la palabra. Cuando Sennacherib fue a invadir Jerusalén para destruirla, pues, y escribió una carta al rey, y el rey fue al templo y la presentó delante del Señor. Dice la palabra de Dios que aquella noche el ángel del Señor salió a pelear y los ejércitos ellos mismos se aniquilaron. Es lo que aquí también está profetizado. Aquí también está profetizado. Y después ya nos va a hablar de lo que va a ocurrir, ¿verdad?, cuando ya el Señor venga y comience el último periodo del milenio. Y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Claro, la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor venga, van a quedar habitantes. Aunque Apocalipsis dice que hay solo una plaga, que las 2/3 partes de la humanidad va a ser destruida. Pero los que queden, ¿verdad?, pues evidentemente después de un juicio que va a haber cuando el Señor venga, que también lo tenemos en la palabra, cuando separa a unos de otros, pues las naciones que queden van a ir a Jerusalén a adorar. Pues la palabra de Dios creo que cita
los tabernáculos y el Año Nuevo y creo que otras fiestas que se van a celebrar, según Ezequiel, se van a celebrar, ¿verdad?, en ese periodo. Pero yo interpreto que lo mismo que en el Antiguo Testamento la Pascua está anunciando la obra de Cristo en la cruz, cuando nosotros tomamos el pan y el vino, estamos mirando hacia atrás por un lado, hacia la obra de Cristo que ya se realizó hace 2000 años, y hacia adelante, cuando el Señor dice, hasta que yo venga, estaba anunciando su venida. En ese periodo, según mi interpretación, esto va a ser un recordatorio de la obra de Jesucristo, porque va a estar en ese tiempo gobernando con su iglesia. Pues bien, y el castigo que dice aquí, para aquellas naciones que no vayan ese año a adorar a Jerusalén, el Señor va a mandar sequía. Sabemos que la palabra de Dios, muchas veces el Señor ha utilizado la sequía como disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de Elías, ¿verdad? Hubo creo que 3 años de sequía y más periodos. Y hoy en día no está el Señor utilizando también eso, que si el cambio climático, pero ¿es cambio climático o es que el Señor está mandando, o manda sequía o manda 300 litros en media hora? ¿Y eso es cambio climático o es disciplina que está viniendo de arriba? Eso también es para reflexionarlo, ¿verdad? Y ya finalmente dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella, y cocerán en ella, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé de los ejércitos. Aquí hay una santificación de las cosas materiales y también de las relaciones comerciales. Porque cuando el Señor entró en el templo, sabemos que expulsó a los que estaban allí comercializando y dijo, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrón. Pues aquí lo que nos está diciendo la palabra, que en el periodo ese, pues hasta las cosas comerciales y las relaciones sociales, todo va a ser santificado por el Señor. La venida del Señor es la esperanza. Durante todos estos 2000 años, ¿verdad? Muchos cristianos han estado con esa esperanza. Pero claro, conforme se va acercando, la palabra de Dios nos va indicando que, por ejemplo, cuando a Daniel le dijo, cuando tuvo la visión, sella este libro hasta el tiempo del fin, como yo opino que estamos en ese tiempo del fin, aunque no podemos poner fecha, por supuesto, pero sí sabemos que hoy que Israel tenía que volver a su tierra, y sabemos que el templo falta por ser construido, y sabemos que el anticristo tiene que manifestarse, ¿verdad? Eso es así. Recuerdo yo, cuando presentamos a mi nieta Ruth, cuando ella nació, la presentamos en Málaga, en la iglesia, y hubo un hermano que a mí me causó mucha impresión lo que dijo. Joel era un hermano muy querido por nosotros, que ya partió con el Señor, ya está con el Señor. Él dijo, esta generación, refiriéndose a la generación de ella, seguramente son los que van a ver la recogida de la iglesia. Y yo lo creo también, hermano, por los acontecimientos que estoy viendo. Porque mirad, Betty y yo fuimos cuando le quedaba una semana o 2 de vida. Y íbamos con la intención, fuimos a Málaga, de darle ánimo y hablarle del Señor. Y nos quedamos maravillados porque somos nosotros los que salimos con entusiasmo, dándole gloria a Dios. Hermano, yo nunca he visto una persona, un hermano sobre todo, cristiano, que dándole una semana o 2 de vida, con el gozo, con la alegría, con la esperanza que nos dio a nosotros. Y yo cuando salimos me miraba yo con Betty y decía, hemos venido aquí a confortarlo, y resulta que ha sido Él el que nos ha confortado. Por eso yo
a esa profecía que Dios le doy importancia. Porque mirad, hermano, una persona que le quedan de vida una semana o dos, con ese gozo, con esa paz, eso no lo hace nada más que el Espíritu Santo. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso yo confío en que la venida del Señor está a las puertas. A Él sea la gloria.